Política cultural o politización de la cultura. Ese es el tema de nuestra próxima actividad y vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, Javier Grossman, Ismael Manelo González, Susana Baca, Martín Bonavetti y Luis Alberto Quevedo. Adelante, por favor. Y a ver, si hablamos de Javier Grossman, recordemos, es gestor cultural, coordinador general del Parque del Bicentenario Tecnópolis y uno de los principales productores de las fiestas del Bicentenario que se realizaron en 2010. Ismael Manelo González es de Cuba, psicólogo de la Universidad de La Habana. Él estuvo al frente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, también fue viceministro de Cultura y es coordinador y fundador de ALBA Cultural, hablando de iniciativas culturales de la región. Susana Baca viene de Perú, no solamente es cantante, compositora, es una investigadora de la música, es una educadora, recibió 2 veces el Grammy Latino, fue ministra de Cultura de su país y también presidenta de la Comisión Interamericana de Cultura de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Martín Bonavetti es historiador y es director ejecutivo de la televisión pública, también con nosotros, y gracias a ese esfuerzo estamos en vivo a nivel internacional. Y va a moderar Luis Alberto Quevedo, es sociólogo, director de Flaxo Argentina, miembro del directorio de Educar, el portal educativo del Ministerio de Educación. Un fuerte aplauso y comenzamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un enorme orgullo y un placer moderar esta mesa, coordinar a estos creadores, artistas, gestores culturales, responsables de las políticas públicas en materia de cultura, es decir, personalidades de América Latina a veces invisibles, que no siempre tenemos noticias de ellos justamente por los medios de los cuales recién estaba haciendo referencia Víctor Hugo y los demás panelistas. Para mí es un placer también acompañar un debate que me parece que forma parte de una agenda que en la región no ha tenido la misma fuerza que otros debates. Nosotros hemos vivido años de repolitización en América Latina, hemos vivido años de discusiones fuertes en materia de economía, de posicionamiento como región, de posicionamiento global. Hemos tenido debates muy importantes sobre lo que significa la patria grande, lo que significan los sueños de esta región. Pero me parece que aquellos que nos manejamos dentro del ámbito de la cultura, todavía estamos en deuda con lo que ha significado estos 10 o 15 años, esta década larga que ha vivido América Latina. Me parece que todavía tenemos muchos temas que merecen detenimiento, reflexión, que merecen debate, que merecen que quienes estamos en el campo de la cultura en América Latina tengamos este tipo de encuentros y tengamos este tipo de cruces entre nuestras experiencias históricas. Y creo que el campo de la cultura, además, se ha politizado en el mejor sentido que se puede decir esta palabra, ¿no? La bella palabra política. Se ha politizado porque se ha puesto en cuestión al poder, se ha puesto en cuestión el lenguaje, se han puesto en cuestión palabras. Recién escuchábamos justamente eso, ¿no? Un debate sobre qué significa la palabra neoliberalismo en nuestra región, por ejemplo. Pero también es una región que ha tenido 10 o 15 años de una creación extraordinaria, en muchos sentidos, ¿no? Una creación en el sentido más puro y más ligado a lo que es la producción artística en cada uno de los campos, pero también han sido años donde hemos sido creativos en materia de instituciones, de legislación, en materia de crear nuevos espacios, ¿no? Recién Cecilia Todd decía que
el primer objetivo cultural que ellos tuvieron en Venezuela fue sacar la cultura a la calle, ¿no? Y ese propósito extraordinario que ocurrió además en muchos otros lugares de América Latina, yo diría que también se puede complementar con decir que también hemos metido a la cultura en nuestras instituciones, en nuestros debates políticos, en nuestras legislaciones, en nuestros ámbitos aparentemente para pocos y hacerlos para muchos. Es decir, que han sido años donde la cultura ha tenido mucho que ver con lo que es el cambio que ha vivido la región. Sin embargo, me parece que estamos todavía en deuda en materia de debates, en materia de pensar nuestra experiencia y de pensar el momento extraordinario de cultura que vive América Latina. Por eso, además de agradecer mucho al Ministerio de Cultura de la Nación y a todo el equipo de Ricardo Foster, que han sido muy generosos en invitarme a este foro, quiero decir que para mí es un orgullo darle la palabra a estos 4 creadores, a estas 4 personas que hoy van a disertar. Y voy a comenzar dándole la palabra a Susana Baca. Políticas culturales para la nueva independencia. Compañeros, compañeras, déjenme comenzar celebrando estar aquí, una tierra cálida, acogedora, terca en su afirmación de la libertad y generosa en heroísmo. Déjenme celebrar estar entre académicos, luchadores, creadores, estudiantes que afirman su derecho a la esperanza, su confianza en el diálogo y su fe en el poder de las ideas para fecundar la tarea transformadora de la realidad a la que estamos llamados. Pero también, y con el corazón en la mano, permítanme llamar la atención porque entre todas las exposiciones dichas con convicción plena en estos días, en los debates sobre la historia y las perspectivas sociales a conseguir, la defensa de lo alcanzado en estos años de algunos de nuestros países dirigidos por hombres y mujeres preclaros y con gran sensibilidad y convicción social, he encontrado muy poco, casi nada, en las reflexiones sobre los desafíos buscados y proyecciones sobre el que queremos como pueblo desde nuestras almas. Bueno, en esta parte Ricardo nos contó que en los foros anteriores sí se había tratado sobre la cultura mucho más profundamente, ¿no? Y sobre el alma de los pueblos. Somos pueblos que bailan, cantan y que bordan, que transforman el barro, que se enamoran y escriben poemas de amor y desamor, que tenemos multiculturales maneras para hacer y decir, y que todo esto está amenazado por la pobreza de lo utilitario, de la alienación a un patrón de conducta pobre y chabacano, sin raíces propias, aquellas que nos da identidad y sentidos de pertenencia a lugares y espacios geográficos. Debemos en una primera instancia definir y afirmar una noción de la cultura que no sea aquella que se considera útil porque solo produce beneficios, desintegrando la exploración, la invención, la creación, porque no son rentables y autosostenibles. Para todos los creadores, el propósito fundamental de la cultura es promover valores, ampliar la sensibilidad, llamar a la empatía y a la contemplación, ponderar un sentido heroico de fortaleza. Para todos nosotros es importante la tensión entre las propuestas culturales desde lo individual y las políticas culturales desde el Estado, porque ya hemos aprendido los horrores culturales de las dictaduras de derecha y la pesadilla de los comisariatos políticos
culturales en algunos procesos desde la izquierda. Por eso, déjenme confesar que últimamente mi reflexión cultural se siente desafiada e interrogada por 3 manifiestos de vital importancia. Primer manifiesto, que nos cuidemos unos a otros. Segundo manifiesto, que cuidemos el planeta que es nuestra casa. Tercer manifiesto, que usemos los talentos para producir riqueza pensando en el bien vivir social y en acabar con la pobreza. El primer manifiesto me revela porque soy una mujer negra que viene de un país y vive en un continente racista, en un continente con centenas de culturas y lenguas menospreciadas y en riesgo de extinción por pueblos cuyos territorios les son despojados en nombre del progreso. Entonces creo que debemos luchar para que el Estado cumpla en general las condiciones de convivencia intercultural que no sean solo retóricas, que atraviesen la actividad del sistema educativo y permeen la administración del conjunto del Estado. Vivo en un continente donde todavía miles de niños y niñas mueren por causas evitables, donde la anemia y la desnutrición son realidades comunes para 1 de cada 5 personas, donde la necesidad de sobrevivir lleva a 1 de cada 4 personas a la aceptación de condiciones abyectas de trabajo, sin contratos, sin horarios, sin descansos, sin seguro y con salarios míseros. Entonces creo e invoco desde esta palestra para que la política cultural desde el Estado deba cultivar la noción de la dignidad de todos y cada uno, el sentido del derecho, la exigencia de los derechos y la obligatoriedad del deber de cumplir las propias responsabilidades con sentido solidario. Creo firmemente que no nos hemos olvidado de cuidarnos los unos a los otros, de atendernos con diligencia, así como también creo que lastimosamente hemos aprendido a desinteresarnos de los hijos y de los viejos ajenos. Creo que en la carrera por hacernos un sitio y por ganarnos la vida, estamos olvidando a los demás, o viéndolos más bien como una competencia, y la educación desde nuestras escuelas la hemos convertido en el ser competitivos como un valor supremo. Entonces, las políticas culturales de la nueva independencia deben denunciar el espejismo del progreso individual. La historia nos enseña que los pueblos pagan con violencia social y delincuencia la falta de solidaridad y el egoísmo de los más codiciosos. Sin solidaridad, sin cuidado intergeneracional, sin gobierno con base en derechos humanos y con una cotidianidad de indiferencia y exclusión, seremos víctimas de la injusticia, de la violencia, la mentira, la fealdad y la desesperanza. En un segundo manifiesto decimos, cuidemos nuestra casa común, nuestro ajetreado y frágil planeta. Me siento interpelada porque vengo de un país donde la minería informal e ilegal, la tala discriminada, el tráfico de especies biológicas preciosas, depreda el ambiente, envenena a los pueblos amazónicos ribereños, deja huellas siniestras que perduran por decenios, donde el ingreso de los productos transgénicos no han ayudado a mitigar el hambre, más bien ha maltratado nuestra casa común. Declaro que las políticas culturales para la nueva independencia deben denunciar algunos espejismos. El espejismo del progreso inagotable para todos que acarrearía automáticamente el crecimiento económico, porque la realidad nos muestra que la distribución de la riqueza es dolorosamente menos equitativa cada vez y que hacen falta presión
y decisión política para que el progreso llegue a todos. Otro espejismo que denuncian las políticas para la nueva independencia es el de la disponibilidad de creciente consumo para que todos, porque el planeta no es inagotable y porque la falta de respeto a sus ciclos y a sus límites ya está afectando y puede acabar por deteriorar la vida de todos. Por eso hay que cuidarse de las promesas de progresar destruyendo o modificando los ecosistemas, porque no siempre este progreso llegará a todos y más bien no será posible reparar los daños ecológicos. Por eso hay que promover una política de austeridad, de transformación y reuso de las materias, de aprecio a la calidad más que a la cantidad, del disfrute de las relaciones interpersonales más que el de la competencia y el solo tener y el ostentar. El tercer manifiesto, que me lleva más bien al ejercicio de reflexionar sobre el desarrollo del talento y de la productividad, que debiera ser necesariamente pensando y realizado con un sentido solidario de la producción de riqueza, con un fuerte compromiso por la tarea épica de erradicar la pobreza y hacer posible el bien vivir de todos y para todos. Creo firmemente en la necesidad de promover el trabajo y la productividad, pero al mismo tiempo no creo en quienes desprestigian el ser ingenioso y creativo y critican la búsqueda de la excelencia cuando se trabaja para terceros. Desconfío de quienes consideran al empresario como una fuerza demoníaca. Creo al mirar muchos procesos de nuestra historia que le ha hecho mucho mal a la América Latina la creencia de un Estado todopoderoso que en nombre de una utopía de igualdad invierte y administra y sustituye y desdeña en todo a la participación privada. Desconfío de los partidos que prometen organizarlo, reglamentarlo, vigilarlo todo. La historia muestra que muchas veces algunos de sus burocracias terminan cometiendo abusos y llenándose de privilegios en nombre de la estabilidad y las conquistas sociales. Me siento comprometida con un mundo donde cada uno se sienta responsable de sus talentos y quiera producir y reconozca la necesidad del trabajo en equipo. Me siento comprometida con un mundo donde el trabajador tenga condiciones dignas y salario suficiente y se sienta movido a entregar sus energías y su talento con orgullo de lo que hace y forja. Estimados todos, he sido ministra en un país donde los sueldos básicos son menores a $200 mensuales. Para nosotros es impensable pagar $20 por un libro o un disco o un video. Entonces, sin querer, pero en la práctica, estamos promoviendo una cultura de la usurpación y la piratería. Esto es triste, ¿no? Yo no entiendo la lógica que lleva el producir caro, poco y caro. Me parece un poco esquizofrénico discutir el derecho intelectual de los productores culturales sin discutir al mismo tiempo el derecho al acceso de todos a la cultura. Disfrutar de estos productos sin pagar puede ser lindo, pero no es necesariamente justo. La producción cultural es una actividad que requiere de inversión económica con la necesaria participación del Estado, desde el Estado y sus actores sociales. Y para esto es necesario cambiar la mirada de esos actores políticos y sociales. Muchas veces los políticos matan la cultura porque desprecian la cultura, pero creo más bien porque le tienen miedo. En nuestra sociedad actual,
como reconoce el filósofo Nusho-Ordin, se considera útil solo lo que produce beneficios. En esa lógica, la música, la literatura, el arte, las bibliotecas, los archivos de Estado, la arqueología, son todas cosas que se consideran inútiles, porque no producen beneficios. Por eso, no nos extraña que cuando los gobiernos hacen recortes, comienzan por estas cosas inútiles, sin darse cuenta de que si eliminamos lo inútil, cortamos el futuro de la humanidad. El drama que vivimos es ese. Todos los ámbitos de nuestra vida están contaminados por la idea del beneficio y del lucro. Ya no educamos a las nuevas generaciones en el amor por el bien común, por el desinterés. Los educamos en el amor al dinero, a lo útil, al beneficio personal. Muchas veces los profesores y rectores universitarios se han convertido en managers y hablan en lenguaje contaminado por la lógica económica. Los estudiantes estudian para conseguir créditos y para pagar unas deudas. Este lenguaje no es neutro, demuestra que el lenguaje del lucro domina todas las capas de la vida. Kant lo explica muy bien. Si yo voy a un concierto, ¿en qué me beneficia? Mi amor por la música es un amor desinteresado y solo ese amor me hace mejor. En una sociedad corrompida por la dictadura del beneficio, el conocimiento es la única forma de resistencia, porque con el dinero se puede comprar cualquier cosa, parlamentarios, políticos, jueces, el éxito y la vida erótica. Solo hay una cosa que no se compra con el dinero, el conocimiento. Si soy un gran magnate y quiero comprar el saber, ni un cheque en blanco me valdría. El precio del saber es el esfuerzo personal. El conocimiento no se compra, se conquista. Creo, entonces, que no hay nueva independencia sin discutir las lógicas de producción que conducen a que nuestras obras sean privilegio de pocos. Se dice que el acceso a la cultura es un derecho, pero del dicho al hecho hay mucho precio. Es una perspectiva de independencia. En una perspectiva de independencia, las palabras del artista, de la mujer o el hombre comprometidos con su pueblo, del profeta, del luchador honesto, pueden rescatarnos de la rutina sin sentido y del aturdimiento, y devolvernos la poesía, la voluntad épica, la capacidad de entrega y desafío. Evoquemos las palabras de Saramago en el ensayo sobre la ceguera, recordándonos qué es ver en un mundo de ciegos y la necesidad de definir qué es lo que uno permite y qué es lo que no puede permitirse si quiere conservarse como ser humano. Recordemos el alerta de Umberto Eco que nos insta a darnos cuenta que se ha perdido la vergüenza y que en un mundo que nos torna insignificantes y anónimos, en un mundo donde prima el espectáculo, muchas veces vacíos de contenido, al cual llaman mentirosamente cultura, y donde estamos tentados a aceptar cualquier cosa por un momento de fama, porque la notoriedad nos parece valer más que la honra. Propongo en este foro retomar las palabras de la vida, la palabra derechos, que diferencia las sociedades humanas de las jaurías de fieras y que nos convoca al reconocimiento del otro y de los otros con justicia. Palabra solidaridad, que nos evoca la acción inmediata y eficaz en respuesta al otro, que no depende de las burocracias ni la administración y que puede rescatar de la vulnerabilidad y devolver la condición de ciudadano. La palabra paz, que suele ser junta con las palabras encuentro y perdón, que nos convocan a la serenidad emocional,
a la convivencia diligente y cortés, a la buena vecindad, al reconocimiento intercultural y a la tolerancia. La palabra compromiso que nos recuerda que sin proyecto y acción somos como moluscos y que la libertad no es solo falta de ataduras, sino elección de un sentido para vivir la vida entre los demás. La palabra amor, que puede volvernos trémulos y fieros, delicados o ardientes, y puede amarrarnos a un cuerpo y suspendernos del anhelo, que nos recuerda la energía fundadora de mundos y nuestra posibilidad de hacer mejor el mundo en que vivimos. En un mundo que cambia, yo creo en el poder de la palabra, sea canción, poema, novela, cuento, drama, ensayo o discurso, del arte de todo. Entonces, para finalizar, convoco desde aquí, en medio de estos grandes y libres pensadores, que como en todas las épocas de las transformaciones para manifestarse contra la destrucción de la cultura y de nuestra capacidad de reacción, yo creo en el poder de la cultura y creo que hay palabras que marcan las culturas. Y por eso yo insisto, no nos pueden comprar la vida. Solo para decirles algo que recogí en las andanzas por el Perú, los versos de un poeta iletrado, un poeta que no sabía escribir, pero podía hacer los versos más hermosos. De él aprendí esta copla. Yo no conozco la O, me dicen que es redondita, mi madre tan pobrecita que a mí no me la enseñó. Yo no conozco la O, las letras se van al diablo, porque escribirlas no sé. Pero yo cuando les hablo, todas se ponen de pie, todas se ponen de pie. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Susana Baca. Y ahora, ¿cómo seguimos esta mesa? Ahora Javier Grossman se está por ir. ¿De qué es capaz Javier? Gracias, Susana, por tus bellas, amorosas y profundas palabras y gracias por ese regalo del final. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sigue nuestro amigo Ismael Manelo González, Manelo de Cuba, que nos va a regalar también sus bellas palabras. Gracias. Realmente cuando se puso el orden dijeron que íbamos a hablar Susana I, Manelo de Cuba, parecía que estaban entregando algunos títulos. Gracias por esta invitación, por esta posibilidad, por poder compartir esta mesa que realmente después de Susana Baca creo que se hace un poco más difícil, pero también más honroso. Y gracias también por permitirme ser uno de los compañeros de lucha que viene a afirmar que este foro es argentino y latinoamericano, como quien reafirma que no hay posibilidad en este camino de andar solos cada uno de nuestros países. Y creo que este foro quiere subrayar
que tenemos que librar esta batalla y tenemos que ganar esta batalla todos juntos en América Latina y el Caribe. Por tanto, es un compromiso, es un honor poder llegar desde Cuba a sumarme a esta reflexión que también implica un serio compromiso. Susana decía que confesaba, yo también quería confesarme, no sé si es que estamos en tierra de papa, pero yo realmente cuando leí por primera vez el título de la mesa pensé que era una interrogación. Yo pensé que estábamos hablando de política cultural o politización de la cultura, o sea, una interrogación. Después dije, no, están contraponiendo dos nociones. Después dije, no, la O también quiere decir que son similares conceptos. Y realmente estas tres opciones se me fueron agitando y dieron lugar, en definitiva, a 11 pequeñas notas, pero al final 11, que son las que yo, si ustedes me lo permiten, quisiera poder colocar y compartir con ustedes. La primera realmente es tomar en cuenta que efectivamente la comunidad internacional ha venido prestando creciente atención en las últimas décadas al tema de las políticas culturales. Y es también cierto que en materia de políticas culturales, la cultura lleva ventaja en el consenso de qué entendemos por ella, todavía es un concepto en desarrollo, hay varias definiciones aceptables y aceptadas. Sin embargo, quizás el acompañamiento por este término de política, que desde sus orígenes se muestra polisémico, ha venido también a cargar prevenciones y aprehensiones, también por un uso y un abuso de lo que en nombre de la política se ha venido ejerciendo desde el empleo del poder. Bienvenida, Eve. Decíamos que efectivamente por cultura se ha venido ventilando crecientemente, por políticas culturales se ha venido perfilando crecientemente una noción y una agenda que nos dio por llevar nuestra mirada hacia aquella conferencia mundial de México en 1982, que ya dotaba a la comunidad internacional de una vasta y enriquecida y esclarecida agenda de lo que podíamos nosotros estar contemplando si hablábamos de proyectar, diseñar una política cultural. Ahí estaba y se mantiene la creación artística, el patrimonio, las relaciones entre cultura, educación, comunicación, los temas de planificación y de cooperación, que en definitiva pueden ser revisitadas, pueden ser reconsideradas, pero por supuesto ya nos dotaban desde entonces de una sólida mirada a qué podíamos entender. Si bien vemos que podemos enriquecerla, también la hemos empobrecido. Yo siempre lamento cuando voy a hablar en un foro cultural y pretendo colocar el tema de la alfabetización, es decir, toda la presencia aún de una población analfabeta en nuestros países, y me dicen que no, que esto no es objeto de discusión en un foro cultural, porque eso corresponde al sector de educación. Y digo, bueno, ¿cómo realmente hemos llegado a crear unos estancos tan artificiales que para hablar de alfabetización hay que mudarse de sala, porque no es interés de un foro cultural? Creo que en este sentido
podemos nosotros conformar una determinada agenda que viene también presentándose en el ámbito de la UNESCO. Aquí tenemos a 2 embajadores de nuestros países en la UNESCO. Tenemos al maestro Estrella, tenemos también al maestro Galo Mora de Ecuador, que actúan a nombre de nuestros países en la UNESCO. Realmente en la UNESCO también se han adoptado documentos en torno a políticas culturales, pero siempre uno siente por qué en la UNESCO los documentos que aprobamos no tienen carácter vinculante. Realmente los documentos de la UNESCO parecen ser programáticos, parecen ser buenos consejos, consensuados, pero todos salen de allí a interpretarlos y a cumplirlos según su vocación y su compromiso. Y realmente esto difiere notablemente, y valga la aclaración porque después vamos a entrar en esta materia, de los acuerdos en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, donde sí los acuerdos son vinculantes, donde sí quedan establecidos acuerdos de obligatorio cumplimiento para los países. ¿Y por qué en la cultura no? Porque en la cultura podemos salir con las manos libres para el mejor entender de cada gobierno. Y en materia de comercio salimos obligados a cumplir la pauta. Realmente sabemos quiénes dominan, quiénes crean esas pautas, quiénes mandan a que esos acuerdos sean de obligatorio cumplimiento. Un segundo aspecto que quisiéramos colocar es efectivamente la necesidad de dar mayores niveles de participación, de concientización y de democratización a los temas que tienen que ver con las políticas culturales. Creemos que efectivamente tanto a escala nacional como a escala internacional es necesario que se amplíe el debate, que se amplíe la posibilidad de que los ciudadanos puedan intervenir en los asuntos de la cultura y puedan realmente apropiarse de la cultura. Uno escucha a Susana, este foro también tiene una aproximación totalmente holística, complementaria a los temas que estamos debatiendo. Y uno ha escuchado cosas tremendas acá para reafirmarse de que necesitamos a un pueblo, a ciudadanos, a ciudadanas cultas, para poder alcanzar los niveles de desarrollo de nuestras sociedades que necesitamos y aspiramos. Es muy difícil realmente sin cultura poder plantearnos las metas que nuestros pueblos tienen por delante y ser eficaces en esa lucha por alcanzarlo. Estos procesos de cambio, por ejemplo, esta mesa habla de gestiones culturales en el marco de las nuevas políticas nacionales, populares y progresistas. Realmente yo pienso que es muy estimulante saber de que esos procesos que se aluden en el título de nuestra mesa, todos han reivindicado su carácter esencialmente cultural. Teníamos aquí a los hermanos de Bolivia, efectivamente ellos hablan de una revolución cultural y democrática. Tenemos realmente una declaración profunda del carácter intrínsecamente cultural que tienen estos procesos de transformación. Es decir, que estamos superando, estamos realmente dando una interpretación al fenómeno cultural, lejos ya del empleo instrumental que ha tenido la cultura en la gestión de los gobiernos habitualmente, y realmente también hemos visto que esa cultura gana también su carácter beligerante. Hay una idea de que la cultura a escala social tiende al equilibrio y rápidamente también se acota que ese equilibrio no quiere decir conciliación. Y la cultura efectivamente nos ayuda a estos equilibrios para una sociedad más sana, pero realmente no se puede conciliar lo que es esencialmente, estructuralmente irreconciliable, porque la pobreza, como decía Eve, ¿verdad? El hambre es la única mala palabra y realmente, efectivamente, no podemos hacer conciliación de algunos intereses que son los que explican que el hambre perdure en grandes capas, en grandes sectores de nuestras poblaciones. Yo pienso que en este sentido
toda la resistencia que se muestra. Hay una foto en estas exposiciones que ustedes han organizado, que dice resistir es combatir. Yo pienso que toda resistencia efectivamente implica un combate. Sin embargo, no podemos permanecer en la resistencia porque en última instancia estamos legitimando una subalternidad que tenemos nosotros que subvertir. Tenemos nosotros que pasar una ofensiva, tenemos nosotros que pasar también a construir una nueva forma de dotarnos de los instrumentos. Efectivamente, ayer se hablaba también de construir nuevas hegemonías, de eso se trata. Y realmente mucho más justas, mucho más democráticas, mucho más también de participación y de justicia social para todos. No se trata de pasar a ningún tipo de práctica que pueda deslegitimar la justeza de lo que estamos aspirando y estamos, de hecho, construyendo como en la propia Argentina. Llama la atención, pensando en este carácter cultural de los procesos, algo que decía nuestra Teresa Parodi en un reciente foro de ministros de cultura de Mercosur. Digo nuestra Teresa Parodi porque es la ministra argentina, pero la artista de todos nosotros, entonces nuestra también. Y decía la ministra argentina, a propósito de la última década, los últimos años argentinos. Dice, desde que Néstor Kirchner comenzó su gobierno, evidentemente el modelo político y económico también es cultural y por eso, dice Teresa, es profundamente irreversible. Yo pienso que esa aseveración de que el carácter intrínsecamente cultural de un proceso lo hace irreversible es algo que nosotros tenemos que tomar nota, porque cuando yo la leía pensaba en las causas últimas que pudieran estar explicando, por ejemplo, la desintegración y desaparición de la Unión Soviética. Y nosotros realmente consideramos que en la base más profunda fueron los errores culturales que se cometieron, los que llevaron a que no pudiera haber una superación de otros tipos de problemas que estuvieron presentes en esas sociedades. Y creo que es muy valioso que nosotros encontremos entonces que la cultura es consustancial a los procesos de cambio que estamos viviendo y es parte indisoluble del proceso de emancipación y de justicia social al que aspiramos. En un tercer momento quisiera compartir la conciencia que todos tenemos, Susana también lo enfocaba, de que vivimos una profunda crisis, una crisis internacional, donde se resultan muy connotadas las esferas económicas, financieras, alimentaria, energética, ambiental, como se ha subrayado en varios momentos, y que es de hecho realmente una crisis cultural. Y una crisis cultural en el sentido de que estamos hablando de una crisis civilizatoria, de una crisis de modelo, de una crisis de paradigma, donde realmente como el hombre ha encarado la vida, prácticamente ha tocado fondo y tenemos nosotros que plantearnos otras formas de convivir entre nosotros, entre los países y también en la relación con la madre tierra, como se ha estado destacando. Creo que los peligros ya no se discuten cuando se habla de la cumbre de cambio climático, cuando se habla de si aún estamos a tiempo de revertir los procesos. Creo que estamos efectivamente llamados a una lucha frontal, valiente, culta, por establecer nuevos valores, por establecer una nueva relación de convivencia entre nosotros. Es la América Latina y el Caribe, también se ha dicho, la región de mayor inequidad del planeta. A esto nosotros realmente siempre asociamos, caramba, y vivimos apenas separados por un río de la potencia imperial más poderosa económica y militarmente que ha tenido la humanidad. Bueno, se ha dicho, ¿verdad?,
que esa relación es una relación compleja y que explica muchas de las cosas de las que ayer y antier estuvimos escuchando, sobre todo ayer, de cómo se fue reconquistando la América de aquella primera independencia. Tanto tenemos, o sea, aquí Tristán situaba 3 palabras que a mí me parecieron fundamentales, esa triada, ¿verdad?, de revolución, independencia y victoria. Yo digo, bueno, realmente yo pude tener el privilegio de ver triunfar la Revolución Cubana y he tenido el privilegio de vivir y trabajar para ella prácticamente toda mi vida. Y yo recordaba entonces que cuando muy temprano en la Plaza de la Revolución de La Habana se aprobaba con brazos alzados una declaración llamada la Segunda Declaración de La Habana frente a una ofensiva ya de aquella época en la OEA contra la América Latina una vez más. Estamos hablando de aquellas alianzas para el progreso, estamos hablando de todos aquellos actos que se pretendieron poner en boga para adormecernos, para convencernos, para desmovilizarnos. Realmente la Segunda Declaración de La Habana ya decía que realmente venía un momento de segunda y definitiva independencia para la América Latina. Y estamos hablando de años 62. Y ya había una conciencia en la Revolución Cubana de que efectivamente se necesitaba de una lucha, de una batalla por la segunda, y se afirmaba que entonces esa segunda iba a ser definitiva independencia. Creo que eso realmente, cuando uno vive en Argentina un foro por la independencia, cuando uno está mirando ese bicentenario, cuando uno está viendo los cambios que hoy se ponen realmente en valor para lograr que esa independencia sea definitiva, uno piensa qué importante es también hacer la revolución para poder entender el mundo en que vivimos. Y resulta entonces que esa revolución nos va colocando en conceptos donde, por ejemplo, alguien como el Papa Francisco, en su encíclica reciente, nos indica que es urgente avanzar en una valiente revolución cultural. Es muy interesante que se hable en términos de valiente revolución cultural, convocados desde el Papa a la comunidad internacional. Yo creo que son cosas que realmente pasan por la idea, uno le da una lectura, vuelve sobre ellas. Yo leía y decía, bueno, alguien que sabe un poco de revolución como es Fidel Castro, decía que una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas. Y decía, bueno, realmente cuánta experiencia, cuánto que hacer se va conjugando para llegar a la conclusión, por una parte, de que si la revolución o los cambios son intrínsecamente culturales, los cambios son irreversibles. Y por otra parte, uno se acuerda entonces de que efectivamente para una revolución no hay otra opción que ser hija de las ideas y de la cultura. O sea, esto creo que va conformando un pensamiento, una posición para el tema que estamos tratando de colocar. En esta crisis de la que ya hemos referido, por supuesto, hay un signo que la distingue, que es su carácter, su proceso, el proceso de globalización. Hay un eminente teólogo, escritor brasileño, Frei Beto. Beto incluso habla de globocolonización, porque realmente es una globalización de signo francamente colonizador, de un signo francamente hegemónico, dominante. Creo que en ese sentido muchas son las cosas que tendríamos nosotros que plantearnos para encarar esa globalización desde posiciones que no pueden realmente comulgar con ingenuidades, como tampoco pueden comulgar con dogmatismos, ni pueden tampoco asociarse a nacionalismos estrechos, a posiciones conservadoras, a posiciones que nos estanquen, que nos hagan
detenernos, que nos hagan realmente mirar hacia donde quieren los que mantienen esta posición de dominación sobre nosotros. Creo que nosotros tendríamos en este sentido que plantearnos frente a esos centros de poder planetariamente hegemónicos, tendríamos nosotros también que reconocer que sus producciones, que son colocadas en circuitos comerciales y mediáticos, han venido también asociándose como una gran maquinaria que ha socavado y ha minado la diversidad cultural. No pudiéramos hablar de políticas culturales con ingenuidad. Tenemos que realmente saber que hay una batalla presente, que están realmente apostándose por una homogenización de un signo francamente hegemónico que nos pretende desmotivar, desmovilizar, hacer iguales, bajar la guardia. Ha tragado nuestras industrias culturales, la propia industria editorial argentina, algunos baluartes lograron sobrevivir, no ha quedado prácticamente nada de la industria disquera, el propio cine se ha venido levantando con un esfuerzo titánico, pero realmente muchas veces no tenemos una sala disponible porque están en manos de las cadenas de distribución de signo hegemónico. Todo eso realmente trae también, alguien preguntaba, ¿qué público podía tener? Decía también nuestra conductora en la conversación hace un rato, ¿por qué hay un público para esos productos banales? Y realmente es que toda esa industria está establecida para hacernos cada vez consumidores más acríticos, para que realmente seamos receptores pasivos, para que realmente seamos simplemente más que ciudadanos, es consumidores, y que el producto cultural, el servicio cultural, sea esencialmente una mercancía más. Creo que son peligros, que son batallas que se están dando hoy, donde ese producto se caracteriza por su banalidad, por su simpleza, donde se convierte en verdaderos fetiches que persiguen efectivamente adormecer y desmovilizar. A nuestro juicio, es ilegítimo, es inmoral que creadores y comerciantes, creadores entrecomillados, se asocien para sacar al mercado juegos cuyas reglas sea matar para ganar. Y realmente lo mismo vemos que el juego trata de matar especies en extinción que seres humanos. Creo que realmente las artes y las tecnologías que se funden en esos productos debieran cuidar también de la ética para no hacerse cómplices de tales perversidades. Esa galopante homogenización, 2 minutos, bueno, vamos a entonces tratar de saludar la influencia del MICA argentino para establecer realmente producciones de verdadero valor que se contrapongan a esa tendencia hegemónica. Y vamos a recordar también que cuando vamos a ver qué hay detrás de política cultural en toda esa avalancha hegemónica, vamos a encontrar que en la sociedad que lo produce y que lo pauta, no encontramos apenas algo que hable de políticas culturales. Y revisando en los Estados Unidos, por ejemplo, algo como la Corporación de Política Estratégica, su presidente nos dice que la industria del entretenimiento y del ocio, lo declara explícitamente, la industria del ocio, así como los medios de comunicación, están sujetos en Estados Unidos a la política comercial, al igual que los automóviles. Creo que realmente uno puede entender mejor qué se nos viene encima cuando efectivamente son mercancías y no bienes culturales las que nos traen. Y por si fuera poco, yo invitaría también a pensar en otros órganos menos culturales, como pueden ser la USAID o pueden ser la ANET, que existen en el gobierno norteamericano y en la sociedad de los Estados Unidos para fomentar la ayuda internacional o para fomentar la democracia, y realmente todo lo que uno puede imaginarse de para qué han servido
¿Para qué sirven? Aunque algunos países nuestros ya las han mandado a retirar de sus predios. Uno, cuando lee un libro poco difundido para su valor, como La CIA y la Guerra Fría Cultural, de Frances Turner Saunders, uno se percata que esa imaginación nuestra se queda muy corta para todo lo que se ha hecho por parte del poder hegemónico de los Estados Unidos por devastarnos culturalmente. Bueno, hay otras ideas, como por ejemplo el papel de los intelectuales. Pienso que una política cultural tiene que partir de reconocer el papel de los intelectuales, su participación activa, su capacidad protagónica. Creo que todo lo que podamos hacer por evitar en las políticas culturales prácticas clientelistas, prácticas de cooptación a un status quo que han estado vigentes en todo el neoliberalismo y en toda la práctica del capitalismo salvaje de mercado, creo que devolverle a la relación con los artistas y los intelectuales la dignidad, el respeto, la ética, que realmente fue avasallada, convirtiéndolo efectivamente en alguien que pedía ayuda y que recibía prácticamente una limosna. El Estado no está para mecenazgo. El mecenazgo puede ser una actividad realmente voluntaria de determinados sectores sociales, de determinadas personas. El Estado tiene la obligación de proteger la cultura y de proteger al artista y de proteger al intelectual. Y realmente creo que es muy importante que una política cultural haga valer ese respeto y esa dignidad. Pienso, por último, en una frase que habla también del momento que vivimos. Recuerdo al más universal de los cubanos, un poeta que cayó combatiendo con su pistola, que no tenía mucho ejercicio en su uso. Y José Martí decía, de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganémosela a pensamiento. Yo pienso, compañeras y compañeros, hermanas, hermanos, que efectivamente en esa guerra de valores, en esa guerra de símbolos, que es a la que estamos sometidos, nosotros tenemos también que imponer nuestro pensamiento, nuestras culturas, nuestra vastedad y riqueza cultural, que es una de las fortalezas más importantes que tenemos para ganar esa batalla. Y para seguir con la triada que Tristán nos propuso, en esa batalla hay un argentino que nos dejó cuál era la divisa, y lo hizo cuando hace exactamente 50 años se despedía de su pueblo, un pueblo que también lo hizo su hijo, un pueblo que también él sintió suyo. Y Che Guevara, ese argentino universal, nos dijo en su carta de despedida la tercera palabra que Tristán nos propuso. Y esta es una batalla y esta es una lucha hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias a Ismael, muchísimas gracias por tus pensamientos, por tus reflexiones, por tus preguntas, por los interrogantes, por todo lo que nos has dejado. Entre las muchas cosas que nos has dejado en ese muy lindo texto, está esta pregunta, si el cambio es irreversible, que es una pregunta que en nuestros oídos argentinos suena de un modo muy particular, y me gusta que la respuesta sea en tus palabras, que eso está en nuestras manos. Ustedes saben que este foro nacional y latinoamericano está organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, por la provincia de Tucumán que nos recibe y en particular por el Ente Cultural Tucumán y también por la televisión pública. Así que vamos ahora a dar la palabra al director ejecutivo de la televisión pública de Argentina, que ha sido además responsable de buena parte de esos cambios que hemos visto en esa pantalla tan querida por todos nosotros. Martín Bonavete. Gracias, Alberto. Muchas gracias.
Y en primer lugar me gustaría agradecerte a vos, Ricardo, a vos, Matías, a tu equipo, por la inmensa tarea que vienen desarrollando y que, en definitiva, lo que están logrando es de restituir la palabra a la discusión, al debate profundo de ideas, sacarla del ámbito de la mercancía, de la injuria, y volverla a hacerla circular en el uso del hombre común. Porque yo creo que el significado profundo de estos foros es realmente el de la restitución de la palabra. Y fundamentalmente en una perspectiva absolutamente novedosa, aunque parezca mentira, en un territorio marcando una impronta federal, hoy en Tucumán, en Buenos Aires, en Neuquén, en San Juan. Y este es un acto que hay que ponerlo de relieve, porque cuando uno habla de políticas públicas, fundamentalmente se trata de esto. La política pública tiene la obligación de restituir las cosas al hombre común, de sacarlo del ámbito, acá se habló de la palabra mercancía, de sacarlo de ese ámbito del mercado, donde todo tiene un valor de uso y de cambio y en definitiva solo sirve para un aspecto de consumo. Entonces, cuando se restituye la palabra, cuando se escuchan estos pensadores, a esta gente de la cultura, a estos temas que hoy realmente intervienen de manera decisiva para que podamos pensar el futuro, la verdad hay que estar agradecido. Y a mí me consta el trabajo que ustedes vienen realizando y desde el lugar de la televisión pública lo menos que podemos hacer es apoyar estas iniciativas, difundirlas, correrlas del eje del espectáculo como contenido. Hablábamos recién antes de iniciar la charla, estamos emitiendo todas las noches una síntesis y estamos emitiéndolo en vivo vía streaming. Y es notable porque el volumen de audiencia que tienen estos foros, es decir, supera cualquier previsión de cualquier cronista de espectáculos hablando de rating. Digo, ayer a las 12:30 de la noche, en términos de audiencia, había prácticamente más de 200.000 personas siguiendo estos foros. Y eso habla... Eso habla fundamentalmente de algo que está sucediendo en América Latina, que tiene que ver con la construcción de un sujeto político distinto, que tiene que ver fundamentalmente con comprender que el ser humano no es un cliente, que el ser humano no es un individuo al cual solamente existe en términos de pulsión de consumo, sino que fundamentalmente alguien que piensa políticamente, actúa políticamente y construye políticamente. Acá hablábamos Susana hacía referencia a la cultura como mercancía. Y yo creo que, y en otras mesas, ayer lo vi desde Buenos Aires, hay algo que estamos viviendo en esta fase feroz del neoliberalismo, y que es eso que Benjamin llamaba el capitalismo como religión. Digamos, y el capitalismo como religión es fundamentalmente la religión de la cultura, es decir, como proyección hacia el mundo, el capitalismo es básicamente una cultura que imprime un sentido absoluto a las cosas. Entonces, cuando se habla de revolución, cuando se habla de emancipación, yo creo que fundamentalmente hacia ese aspecto tenemos que estar pensando la cultura, al aspecto, hacia la dirección de restituirle, de sacarle esa interpretación de pensar el hombre como una mercancía, de pensar la cultura como una mercancía e incorporarle una dimensión humana distinta. Pero en ese sentido, el hombre está solo. Y frente a eso tiene que estar el Estado. Cuando yo creo que Teresa habla de la cultura irreversible, habla fundamentalmente de la conquista de derechos.
Y son esos derechos, a través de un Estado presente, que el hombre puede salir de la dimensión del mercado y pensarse como ciudadano. Durante mucho tiempo debatimos mucho en la televisión pública el sentido de la televisión pública. Digamos, venimos de muchísimos años. Canal 7 tiene 60 años, pero ese concepto estaba ausente. ¿Qué es lo que lo hace público a un canal estatal? Fundamentalmente lo que lo hace público a un canal estatal es la construcción de un sentido distinto. Esto que decía, no le hablamos a clientes, le hablamos a ciudadanos. Necesitamos que nuestro mensaje se oriente hacia la formación de ciudadanos, que sea un mensaje que claramente vaya en términos de construcción de un sujeto político. Pero esa idea en una institución no se lleva a cabo solo por voluntarismo ni por iluminismo. Se necesitan leyes que le den una dinámica y que le den fundamentalmente una legitimidad. Y yo creo que a lo largo de estos años, el debate de la ley de medios nos permitió transitar una discusión y otra vez nuevamente se restituyó la palabra para poder discutir algo que parecía inabarcable, no, era inapropiable. No se le podía sacar a los medios de comunicación el debate sobre la necesidad de entender la comunicación como un derecho humano y no como una mercancía. Y fue necesario construir foros y poner a la palabra en un lugar protagónico para poder generar ese debate y que ese debate se transformara en una acción política concreta. Nuevamente el valor de la palabra vuelve a emerger en un análisis histórico, ¿no? Entonces yo creo que ese debate nos permitió comprender que los derechos, que adquirir derechos es un mecanismo de cambio político irreversible. Y en ese lugar es donde aparece el Estado. Ahora bien, obviamente que esto es un proceso complejo, porque el presente es complejo, pero a mí me da la impresión, y lo comentabas vos, Manelo, que existen elementos que son los que permiten restituir las cosas del mercado al uso de los hombres. Y esos son los elementos de la política y de la cultura. No hay otros. Simplemente es la política y la cultura. Es decir, entendidos como ¿qué? Como un proceso de emancipación. Y fundamentalmente, y lo planteaba Susana, ¿emancipación en qué sentido? Emancipación en el sentido de pensar la vida no a partir del consumo y la destrucción. Porque no es casual que hoy estemos preocupados por cómo la tierra está siendo destrozada. Porque está siendo destrozada porque nuestros esquemas de valores piensan en consumo. Y el consumo, fundamentalmente, es una acción de destrucción. El consumo no plantea una relación virtuosa con el objeto. Es distinto al uso. Y yo creo que acá hay una clave. Y esta clave tiene que ver con que si nosotros hacemos de la política un elemento de liberación, hacemos de la política un elemento de conquistas de derechos, hacemos de la política una construcción de legitimidad frente a ciertas instituciones, como es la televisión pública, yo creo que estamos en el buen camino. Creo que hay un camino que es irreversible, porque ya hay una huella que se viene marcando. Hay un proceso de construcción de identidad que se viene dando, hay un proceso de reconocimiento de valores, un proceso de una construcción de la memoria, de la justicia, de la historia, de comprendernos dónde somos, dónde estamos. Y yo creo que nuevamente, vuelvo a insistir, eso es la política y la cultura. La política y la cultura al servicio de la emancipación. A mí me pasó lo mismo que a Manelo cuando leí el título de la mesa. Al principio quedé desorientado porque a veces uno transita necesariamente en la construcción de un titular y está contaminado en eso, ¿no? Entonces piensa política cultural
o politización, ¿no? Y uno piensa... Y yo creo que el grave error a veces es de no entender que las lecturas periodísticas a las cuales los medios de comunicación, que entienden la comunicación como una mercancía, nos llevan a esa imposibilidad de desarrollar conceptos y de complejizar las discusiones. Entonces, me parece fundamental la posibilidad que tenemos de expresar, poder explicar nuestras experiencias, de poder transitar un presente de transformaciones, un presente que además nos compromete con la defensa de los derechos adquiridos, porque eso también es importante, y lo irreversible no plantea una situación de logro y de derecho adquirido y que esto no está amenazado, está permanentemente amenazado, porque el capitalismo como religión construye un absoluto y no permite que absolutamente nada, como hacen las religiones, tenga un sentido fuera de él. Y frente a esa máquina propaladora de sentido, de mercancía, de valor de uso, de valor de cambio, la cultura tiene que estar sostenida por el Estado y tiene que estar legitimada por esas instituciones. Pero, ¿cuál es el desafío? Y a mí me parece que marcar horizontes es permanentemente marcar hacia dónde pretendemos lograr una transformación. Yo creo que en términos históricos es muy reciente la construcción en el caso de la televisión pública. Son 6 años de construcción frente a 60 años. Y yo creo que hay muchas cosas por hacer. Fundamentalmente que todos aquellos que trabajamos y que trabajemos y que trabajaremos en instituciones públicas y en la cultura, entendamos el rol del trabajador con una responsabilidad social. Entendamos que no somos trabajadores de la cultura como pudiésemos ser trabajadores sin una responsabilidad social. Y eso es fundamental para que nuestras instituciones construyan no solo la legalidad que le ha dado la ley, sino la legitimidad necesaria para que las propias sociedades comprendan y defiendan a esas instituciones que las representan. Hablar de televisión pública hoy es la punta de un iceberg de un debate a nivel mundial, digamos. Todas las televisiones públicas del mundo están atravesadas por una crisis de legalidad y de legitimidad. En el caso de la BBC, los ingleses han puesto a cargo de la BBC a una ex CEO del grupo PepsiCo, con una clara identificación, entienden un medio público como una empresa multinacional. En el caso de los griegos la han cerrado para después avanzar en una posible privatización. En el caso de la televisión española, ha despedido en los últimos 6 años a más de 6.000 empleados. En el caso de la PBS americana, los republicanos han pedido que se cierre por considerarla un foco demócrata permanente en todas las elecciones. Digo, es el emergente. ¿Pero por qué es el emergente de una discusión donde los medios de comunicación son esencialmente los que le dan sentido? Y en esta actualidad, en la actualidad de Grecia, fue feroz como los medios de comunicación ya no dan sentido, son los que generan el terror. Digamos, ya es más simple que utilizar la palabra, generan terror. Y han generado terror y les ha ido mal. ¿Por qué les ha ido mal? Porque a la lógica del mercado y de la mercancía se les impuso el acto político de la movilización y el acto del referéndum fue fundamentalmente eso. Fue una instancia política que de alguna forma logró extraer la idea que tenían los medios privados de la decisión de cada griego sobre su futuro. Y ahí aparece un concepto interesante, porque ahí aparece el hombre como el artífice de su futuro. Entonces, la discusión de los medios públicos me parece que es una discusión central, absolutamente necesaria. Hay que construir legitimidad, hay que construir legalidad en los medios públicos, hay que fundamentalmente estar permanentemente atento de ver en estos foros la vitalidad,
ver cómo la palabra vuelve a ocupar un lugar y fundamentalmente entender que el hombre no puede ser un cliente, que el hombre tiene que ser un ciudadano. Y si sostenemos eso, y si a ese hombre le damos calidad, y si a ese hombre le damos literatura, y si ponemos los mejores referentes nuestros a discutir, y si visibilizamos todo esto que pasa en la Argentina, sin lugar a dudas, yo creo que estamos en un muy buen camino, que es necesario estar refrendándolo. De hecho, el foro refrenda un debate que tuvimos hace 200 años, porque la independencia no fue el 9 de julio, el debate de la independencia nació en 1815 y duró un año. Empezó con el Congreso de Artigas y terminó con el de Tucumán. Y en ese proceso hubo hombres, y hubo debates, y hubo ideas. Y por eso me parece fundamental poner en escena ese debate en este tipo de foros. Porque digo nuevamente, es la palabra la que nos va a permitir construir un discurso político y es la política la que de última es el principio de liberación. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín, por tus palabras. Muchas gracias por esta reflexión que anuda política, cultura, emancipación, construcción de sujetos, historia, nuestra historia. Muchísimas gracias además porque parte de tu tarea es poner en práctica esto en tu experiencia en la televisión pública y que todos valoramos mucho. Permítanme contarles una pequeña anécdota personal. Hace pocos días, en una charla con alguna gente del mundo académico, o sea, una charla aburrida, salió la pregunta, ¿cuál fue el hecho cultural más importante de los últimos 10 años? Una pregunta que no tiene ningún sentido, porque ¿cómo vamos a un hecho cultural, 10 años? Pero después de rebatir la misma idea, dijimos, bueno, a ver, que cada uno diga. Y yo dije, para mí, el Bicentenario. Un hecho político, social, comunitario, estético, de palabra, de acontecimiento, de encuentro. Ese Bicentenario que vivimos en Argentina en el 2010, ese Bicentenario para mí fue una marca distinta. Bueno, una buena parte de la responsabilidad de la organización, de la gestión y de llevar adelante el Bicentenario lo tiene Javier Grossman, a quien vamos a escuchar ahora. El problema es estar rodeado de amigos que dicen este tipo de cosas después, entonces uno después se emociona. Primero, digamos, la verdad que para mí fue una sorpresa que me hayan invitado a un foro donde valga la redundancia, se habla de la palabra, digamos, o un foro de pensadores, de intelectuales, estar en esta mesa, digamos, básicamente porque yo no soy una persona de la palabra. Para mí a veces la palabra, digamos, yo personalmente he reemplazado toda mi vida la palabra por la acción, ¿sí? Soy un poco más compulsivo con algunas cosas y soy medio corto para algunas cosas, como por ejemplo la palabra. Lo cual es bueno para ustedes porque al final, digamos, hablar poco para todos va a ser digamos, un beneficio. Que yo hable poco, digo. Segundo, realmente, digamos, para mí, digamos, es una emoción estar en una mesa. Bueno, Beto es un amigo de toda la vida. Digamos, ya hemos hecho juntos, ya nos podemos convertir en un show, digamos, hemos hecho estas cosas más de una vez. Susana Baca, para los que han entrado alguna vez a mi oficina, la musiquita que se escucha de atrás es una mezcla entre Divididos, himnos y marchas soviéticas, Nirvana y Susana Baca, ¿sí? Digamos, y es así, no hay mucho más que eso, digamos, ¿no? Digamos, sin que me acuse el INADI, para mí hablar de una negra presuntuosa es hablar de Susana Baca, es un tema, digamos, yo lo escucho mínimamente una vez por día, digamos, así que, digamos, para mí es muy fuerte. Y la emoción también, digamos, que haya traído,
digamos, a esta mesa algunas frases, algunas palabras, Manelo, digamos, como hasta la victoria siempre, o del Che, y, digamos, también es realmente muy fuerte. Y por supuesto no quiero dejar a Martín, digamos, que me ha hecho acordar a mí que me cuesta hablar delante de gente, porque uno siempre estoy detrás con un auricular, como aquellos que están escondidos por ahí, que ahora se hacen los vivos, pero todo eso, digamos, que apenas nos pueden estar viendo unas 200.000 personas, cosa que, digamos, no me pone demasiado tranquilo. Bueno, vamos a hablar de algunas pequeñas cosas sobre, digamos, primero, digamos, que voy a hacer algunas pequeñas conceptualizaciones y después, digamos, llevarlas a lo que justamente en esto que yo decía recién de la acción, es la acción que nosotros hacemos, digamos, que tuvo que ver en su momento con el tema del Bicentenario. Nosotros somos la Unidad Bicentenario y que para nosotros lo que nos lleva en estos últimos 5 años, lo que estamos trabajando es el Parque Tecnópolis, que para nosotros es un fenómeno que quizás haya alguna vez que hablar un poquito más largo. Pero cuando yo leía esto de políticas culturales o politización de la cultura, pensaba en el tema de políticas de Estado y pensaba en la particular relación, o mejor dicho, la no relación, la relación tortuosa entre Estado y cultura, entre Estado y arte, entre Estado y creadores especialmente, digamos, ¿no? Básicamente porque los creadores, el arte, tiene como objetivo primordial el romper lo establecido, el destruir completamente, se parte una ruptura. Digamos, Susana Baca nos emocionó cuando rompió el silencio con su voz. Estamos en un escenario teatral y, digamos, para cualquier director teatral la única forma de generar comunicación, de generar hecho teatral es romper el vacío escénico. Para un pintor es romper el lienzo, es destruir completamente el blanco y el lienzo de la superficie sobre la que va a pintar. Para un escritor hoy en día es romper el blanco, el cursor con el del papel de la máquina o antes con la tinta. Digamos, ese romper, ese destruir en los estados, no por algún tipo de predisposición especial de los que lo integran, justamente de lo que vamos a hablar es la posibilidad de buscar un Estado que genere algunos procesos de ruptura absolutamente distintos, sino, digamos, que el principio básico del Estado, en su palabra, en su etimología, es mantener lo establecido. Digamos, en esa particular cultura, los creadores lo único que vienen a traerle al Estado, en general, a los estados que piensan, digamos, desde un concepto neoliberal, donde la cultura es un gasto, donde nos plantean, dice, bueno, ¿por qué gastan tanta plata en tal cosa si esto cuesta lo mismo? A ver, yo estoy podrido, lo voy a decir públicamente, porque en la batalla cultural, y estamos metidos en una batalla cultural, a veces los buenos modales hay que dejarlos de lado. Estoy un poco podrido de los idiotas que diseñan infografías donde dice con lo que gastaron en tal evento cultural o en tal evento artístico se podrían haber construido 16 hospitales o 18 millones de viviendas. Como si realmente eso, digamos, por supuesto, digamos, de más está decir que creo que son importantísimos que cada persona tenga su vivienda, que cada persona tiene derecho a su vivienda, que cada persona tiene derecho a una salud digna, que cada persona tiene derecho a la alimentación, pero también cada persona tiene derecho a recuperar su identidad, a expresar su identidad, a encontrar que en la cultura, en el arte, en los espectáculos, en eso que ellos pueden hacer, ver, participar, ser testigos, ser protagonistas, también les va la vida y también es un derecho fundamental. Porque hace un rato, y acá me permito disentir, digamos, con algunas cosas, no disentir, sino hacer algunas marcaciones sobre cuando Susana Baca decía que los de espectáculos vacíos de contenido, creo que dijo exactamente esa frase, digamos que los medios que muestran espectáculos como mercancía. No sé si estoy del todo convencido, no están vacíos de contenidos, tienen como intención vaciar de contenido, generar conciencias adaptativas. Y el fin del arte, el fin de la cultura es generar conciencias críticas. Y esto es esencial, y en eso nos va la vida, y esto es parte de la batalla. La discusión cuando...
Cuando Néstor les decía Clarín miente, cuando Eve, que está por ahí sentada, les dice son unos hijos de puta golpistas y se horrorizan porque dicen hijos de puta y no se horrorizan por las barbaridades que dicen algunos tipos por televisión como si eso fuese, digamos, realmente un pecado. Cuando nos acusan, digamos, a nosotros de ser, digamos, a nosotros nos llaman, digamos, despectivamente que somos el Ministerio del Relato, que hemos construido, digamos, un relato ficticio, por supuesto, digamos, para anteponernos al relato que ellos nos quieren vender. Pero nos quieren vender no para vendernos rating y segundos de televisión, nos lo quieren vender para imponernos un sistema económico, para imponernos un sistema social. Lo mismo que los militares con Martínez de Hoz nos querían imponer un sistema con los 30.000 desaparecidos que los muertos. Estos tipos no nos tiran con los tanques a la calle, nos tiran con esas películas de mierda, con esos programas de mierda, pero que no son vacíos de contenido, sirven solamente para generar conciencias adaptativas, para generar conciencias que lo único que hagan es comprar y repetir el modelo hasta la última instancia. Y eso es lo que no nos van a perdonar, eso es lo que les duele y eso es lo que nos echan en cara. Que nosotros hayamos sacado 6 millones de personas a la calle con el Bicentenario, que nosotros hayamos hecho pasar 15 millones de personas por Tecnópolis en lo que va. Esta es la 5ª edición. No nos perdonan la gratuidad, no nos perdona tener calidad en lo que hacemos. La calidad es solamente para Marcelo Hugo Tinelli. La calidad es solamente para los productos que ellos venden. Para los pobres tiene que estar destinado las cosas pobres, el choripán, el negrópolis que ellos nos llamaban. Eso es lo que tiene que estar destinado a los pobres según el razonamiento de los CEO de estas empresas. El resto, el disfrute, el ocio, como decía recién Manelo, tiene que ser pago, no lo tiene que pagar el Estado, lo tiene que pagar las empresas privadas para tener más lucro y para tener de ese ocio convertirlo, digamos, en un ocio lucrativo para los bolsillos de ellos. No nos permiten a nosotros que en lugar de que los chicos se vayan a Disneylandia, digamos, vengan a Tecnópolis a ver las cosas que tienen que ver, digamos, con contenidos. Digamos, ¿cómo nos van a permitir a la televisión pública, a Encuentro, a Tecnópolis, mostrar productos como Samba en forma gratuita si ellos no quieren vender Discovery Kids por cable? O nos quieren vender Cartoon Network con ese tipo de cosas. Perdón. De eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de la batalla cultural. De eso es lo que estamos hablando cuando decimos que los artistas, los creadores, los pensadores, los intelectuales tienen por obligación, por derecho, revolucionar, pero ya no estoy hablando de revolucionar desde el punto de vista que nos traía Manelo de la Revolución Cubana, de Sierra Maestra, revolucionar las conciencias críticas de la gente. Eso es lo que no nos permiten, eso es lo que no nos perdonan. Y en eso es que nos va la vida, en eso es que nosotros tenemos que defender. Cuando hablan de un modelo, no estamos hablando de un modelo político partidario, estamos hablando de un modelo conceptual. Tenemos que defender un modelo conceptual. Nosotros no tenemos que convocarnos en estos foros para defender un modelo de un partido político, el modelo de Cristina. No, estamos hablando de defender un modelo, digamos, que realmente ha revolucionado, entre otras cosas, la forma de pensar la cultura en la Argentina, la forma de concebir el espacio público. Un espacio público no pensado del espacio público solamente desde la calle, del espacio público conceptual. Por eso cuando Cristina nos convocó a poder, tuvimos el honor de que nos convoque a trabajar y a pensar el Bicentenario, digamos, nosotros con los que eran, la verdad, en ese momento,
digamos, inmediatamente antes que nosotros hayamos empezado las autoridades en el Ministerio de Cultura, con la cual nosotros habíamos tenido algunas discusiones al respecto, que lo estaban pensando, pero discusiones fraternales, digamos, bueno, no tan fraternales, pero bueno, digamos, pero discusiones dentro del mismo campo, o no. Bueno. O no, bueno, no importa, ya no me acuerdo. Pero, digamos, el Alzheimer es. Lo que nosotros decíamos es que realmente había que sacar eso a la calle, pero, digamos, Cristina en ese momento nos dijo 2 o 3 cosas, ¿sí? Digamos, nos dijo, primero, digamos, una celebración de, digamos, ella lo comparó mucho con el centenario, una celebración del centenario de todo el país, no de la Ciudad de Buenos Aires, de absolutamente todo el país, no solamente de las oligarquías, y no mirando a Europa como fue el centenario, sino pensándolo y mirándolo desde Latinoamérica. Digamos, en realidad no hicimos ninguna otra cosa que cumplir con ese tipo de cosas y sacarlo a la calle, pero no una calle física solamente, sino ponerlo en el espacio público de lo conceptual, de encontrar el lugar donde la gente pueda venir, digamos, cual ágora griego, a debatir y a encontrarse con otra posibilidad de ver las cosas. Y sobre todo, digamos, y ahora no hablo muy largo, voy a decir una sola palabra, de mí, yo vengo de los bordes de la cultura, digamos, no vengo al mainstream, digamos, cuando nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, digamos, de Fuerza Bruta, hoy en día Fuerza Bruta se convirtió en una especie de sustantivo, digamos, que denota una forma de hacer algún tipo de arte o de espectáculo. En aquel momento Fuerza Bruta era conocida por solamente un núcleo realmente reducido de gente, digamos, no salía de juntar funciones de 2.000 personas en la Recoleta. Digamos, poder llevar, digo Fuerza Bruta simplemente para saber de qué estoy hablando, digamos, ¿no? O sea, hay una enorme cantidad de artistas venidos de los bordes, digamos, que pudieron llegar al mainstream. Y es ahí, en esa ruptura, es romper también esos parámetros donde nosotros pensamos también la forma de la incorporación de los artistas, de los creadores, de los pensadores también al espacio público. Así que no mucho más. Creo que este foro y muchas otras actividades de este tipo no hacen otra forma que reproducir este modelo de esta batalla cultural, mantenerla viva, encontrarnos, cuidarnos entre nosotros, querernos entre nosotros, juntarnos entre nosotros, y que esa es la forma realmente de progresar y es la forma realmente de revolucionar no solamente nuestro país, sino nuestras cabezas, las cabezas de la gente, y hacer que el fin último, digamos, que es el fin último de la política, que es hacer más feliz a la gente, sea realmente un hecho de la realidad. Gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Javier, muchísimas gracias por contarnos estas ideas que son las que inspiran a un grupo de trabajo bastante grande. Yo tengo la suerte de conocer a ese grupo de trabajo. Javier trabaja... Sí, muy amigos, Danilo también. Javier trabaja desde hace muchos años en el campo de la cultura y siempre trabaja con equipos, convoca mucha gente, con equipos muy talentosos. Y gracias por tu pasión, que es eso que no tenemos que perder. Gracias de verdad. Ahí está. Bueno, ustedes saben que este foro continúa y tenemos una mesa extraordinaria ahora que nos sigue sobre la vuelta de la política. Después tenemos el acto de cierre. Hay mucha más fiesta y pensamiento y pasión y estamos bastante bien pasados unos minutos. Así que si ustedes me permiten, y yo voy a abusar acá de la generosidad y del talento de Susana, yo creo que una extraordinaria forma de cerrar esta mesa que ha sido... Esperen. Esperen que lo mejor viene ahora. Le hemos pedido que el mejor modo de cerrar esta mesa, estas ideas, estas reflexiones, sea con arte de lo mejor, que son unas pequeñas coplas que nos va a dejar Susana Baca.
Si me permiten, quiero hacer un homenaje a Mercedes en su tierra y cantarle esta pequeña copla de amor del norte de nuestra costa peruana. La luna en el océano, la luna en el océano, con sus rayos argentinos, no dan tanta luz al mundo, no dan tanta luz al mundo como tus ojos divinos, como tus ojos divinos. Para Mercedes. Qué buena manera, ¿no?, de darle broche a esta mesa. Estos 4 creadores, a estas 4 personas que hoy van a disertar. Y voy a comenzar haciéndolo, dándole la palabra a Susana Baca. Políticas culturales para la nueva independencia. Compañeros, compañeras, déjenme comenzar celebrando estar aquí, una tierra cálida, acogedora, terca en su afirmación de la libertad y generosa en heroísmo. Déjenme celebrar estar entre académicos, luchadores, creadores, estudiantes que afirman su derecho a la esperanza, su confianza en el diálogo y su fe en el poder de las ideas para fecundar la tarea transformadora de la realidad a la que estamos llamados. Pero también, y con el corazón en la mano, permítanme llamar la atención porque entre todas las exposiciones dichas con convicción plena en estos días, en los debates sobre la historia y las perspectivas sociales a conseguir, la defensa de lo alcanzado en estos años de algunos de nuestros países dirigidos por hombres y mujeres preclaros y con gran sensibilidad y convicción social, he encontrado muy poco, casi nada, en las reflexiones sobre los desafíos buscados y proyecciones sobre el que queremos como pueblo desde nuestras almas. Bueno, en esta parte Ricardo nos contó que en los foros anteriores sí se había tratado sobre la cultura mucho más profundamente, ¿no?, y sobre el alma de los pueblos. Somos pueblos que bailan, cantan y que bordan. Recién escuchábamos justamente eso, ¿no?, un debate sobre qué significa la palabra neoliberalismo en nuestra región, por ejemplo. Pero también es una región que ha tenido 10 o 15 años de una creación extraordinaria, en muchos sentidos, ¿no? Una creación en el sentido más puro y más ligado a lo que es la producción artística en cada uno de los campos, pero también han sido años donde hemos sido creativos en materia de instituciones, de legislación, en materia de crear nuevos espacios, ¿no? Recién Cecilia Todd decía que el primer objetivo cultural que ellos tuvieron en Venezuela fue sacar la cultura a la calle, ¿no? Y ese propósito extraordinario que ocurrió además en muchos otros lugares de América Latina, yo diría que también se puede complementar con decir que también hemos metido a la cultura en nuestras instituciones, en nuestros debates políticos, en nuestras legislaciones, en nuestros ámbitos aparentemente para pocos y hacerlos para muchos. Es decir, que han sido años donde la cultura ha tenido mucho que ver con lo que es el cambio que ha vivido la región. Sin embargo, me parece que estamos todavía en deuda en materia de debates, en materia de pensar nuestra experiencia y de pensar el momento
extraordinario de cultura que vive América Latina. Por eso, además de agradecer mucho al Ministerio de Cultura de la Nación y a todo el equipo de Ricardo Foster, que han sido muy generosos en invitarme a este foro, quiero decir que para mí es un orgullo darle la palabra a estas en materia de cultura, es decir, personalidades de América Latina a veces invisibles, que no siempre tenemos noticias de ellos justamente por los medios de los cuales recién estaba haciendo referencia Víctor Hugo y los demás panelistas. Para mí es un placer también acompañar un debate que me parece que forma parte de una agenda que en la región no ha tenido la misma fuerza que otros debates. Nosotros hemos vivido años de repolitización en América Latina, hemos vivido años de discusiones fuertes en materia de economía, de posicionamiento como región, de posicionamiento global. Hemos tenido debates muy importantes sobre lo que significa la patria grande, lo que significan los sueños de esta región. Pero me parece que aquellos que nos manejamos dentro del ámbito de la cultura, todavía estamos en deuda con lo que ha significado estos 10 o 15 años, esta década larga que ha vivido América Latina. Me parece que todavía tenemos muchos temas que merecen detenimiento, reflexión, que merecen debate, que merecen que quienes estamos en el campo de la cultura en América Latina tengamos este tipo de encuentros y tengamos este tipo de cruces entre nuestras experiencias históricas. Y creo que el campo de la cultura, además, se ha politizado en el mejor sentido que se puede decir esta palabra, ¿no? La bella palabra política. Se ha politizado porque se ha puesto en cuestión al poder, se ha puesto en cuestión el lenguaje, se han puesto en cuestión palabras. Política cultural o politización de la cultura. Ese es el tema de nuestra próxima actividad y vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, Javier Grossman, Ismael Manelo González, Susana Baca, Martín Bonavetti y Luis Alberto Quevedo. Adelante, por favor. Y a ver, si hablamos de Javier Grossman, recordemos, es gestor cultural, coordinador general del Parque del Bicentenario Tecnópolis y uno de los principales productores de las fiestas del Bicentenario que se realizaron en 2010. Ismael Manelo González es de Cuba, psicólogo de la Universidad de La Habana. Él estuvo al frente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, también fue viceministro de Cultura y es coordinador y fundador de ALBA Cultural, hablando de iniciativas culturales de la región. Susana Baca viene de Perú, no solamente es cantante, compositora, es una investigadora de la música, es una educadora, recibió 2 veces el Grammy Latino, fue ministra de Cultura de su país y también presidenta de la Comisión Interamericana de Cultura de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Martín Bonavetti es historiador y es director ejecutivo de la televisión pública, también con nosotros, y gracias a ese esfuerzo estamos en vivo a nivel internacional. Y va a moderar Luis Alberto Quevedo, es sociólogo, director de Flaxo Argentina, miembro del directorio de Educar, el portal educativo del Ministerio de Educación. Un fuerte aplauso y comenzamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un enorme orgullo y un placer moderar esta mesa, coordinar a estos creadores, artistas, gestores culturales, responsables de las políticas públicas. Que transforman el barro, que se enamoran y escriben poemas de amor y desamor, que tenemos multiculturales maneras para hacer y decir y que todo esto está amenazado por la pobreza de lo utilitario, de la alienación a un patrón de conducta pobre y chabacano.
sin raíces propias, aquellas que nos da identidad y sentidos de pertenencia a lugares y espacios geográficos. Debemos en una primera instancia definir y afirmar una noción de la cultura que no sea aquella que se considera útil porque solo produce beneficios, desintegrando la exploración, la invención, la creación, porque no son rentables y autosostenibles. Para todos los creadores, el propósito fundamental de la cultura es promover valores, ampliar la sensibilidad, llamar a la empatía y a la contemplación, ponderar un sentido heroico de fortaleza. Para todos nosotros es importante la tensión entre las propuestas culturales desde lo individual y las políticas culturales desde el Estado, porque ya hemos aprendido los horrores culturales de las dictaduras de derecha y la pesadilla de los comisariatos políticos culturales en algunos procesos desde la izquierda. Por eso, déjenme confesar que últimamente mi reflexión cultural se siente desafiada e interrogada por 3 manifiestos de vital importancia. Primer manifiesto, que nos cuidemos unos a otros. Segundo manifiesto, que cuidemos el planeta que es nuestra casa. Tercer manifiesto, que usemos los talentos para producir riqueza pensando en el bien vivir